Le han denegado su bono de jubilación por limitaciones presupuestarias, dijo la directora de Recursos Humanos, Catherine Walls, sin apenas levantar la vista de sus papeles. Además, su puesto será cubierto por un consultor logístico para modernizar nuestras operaciones. Me quedé allí sentado en un silencio atónito, con las manos agarrando los brazos de la incómoda silla de plástico. 28 años. 28 años que había dedicado a las operaciones de almacén de Brator Legal en Salt Lake City, Utah. Y así fue como me despidieron. Me llamo Darlene Whitaker y, a mis 63 años, creía haber presenciado todas las traiciones corporativas imaginables. Pero esta me dolió más de lo que esperaba. El bono de jubilación con el que había contado, el que estaba escrito en mi contrato, estaba siendo barrido como el polvo de ayer. Restricciones presupuestarias, repetí con voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Catherine, llevo gestionando este almacén desde antes de que contrataran a la mitad del equipo ejecutivo. Mis sistemas le han ahorrado a esta empresa cientos de miles de dólares a lo largo de los años. Catherine finalmente levantó la mirada, con expresión fría y despectiva. Darlene, agradecemos tu servicio, pero los tiempos han cambiado. Necesitamos nuevas perspectivas y enfoques modernos para la gestión logística. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Nuevas perspectivas, como si mis décadas de experiencia no significaran nada. Como si el récord de accidentes que había mantenido durante más de 10 años estuviera de alguna manera obsoleto. Como si los sistemas de inventario que yo mismo había diseñado e implementado fueran reliquias del pasado. ¿Quién es este consultor?, pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta me irritaría aún más. Blake Morrison de Trenvik Consulting, respondió con un dejo de entusiasmo en la voz. Se especializa en optimización de almacenes y transformación digital. Tiene una trayectoria impresionante. Blake Morrison. Había oído rumores sobre él en la sala de descanso durante las últimas semanas. Joven, llamativo, caro. El tipo de consultor que prometía cambios revolucionarios mientras cobraba tarifas premium por ideas que cualquiera con experiencia real en almacenes podría haberles contado gratis. ¿Y mi bono?, insistí, decidida a no dejarlo pasar sin luchar. Catherine volvió a rebuscar entre sus papeles, visiblemente incómoda. Como mencioné, las limitaciones presupuestarias han hecho imposible cumplir con ese aspecto específico de su contrato. La empresa está en proceso de reestructuración financiera y se han suspendido los gastos no esenciales. No esencial. Mi bono de jubilación, obtenido tras casi 3 décadas de servicio dedicado, ahora se clasifica como no esencial. Sentí un frío en el pecho, una sensación familiar que había aprendido a reconocer con los años. Era la misma sensación que experimentaba cuando detectaba discrepancias en los informes de inventario o notaba infracciones de seguridad que otros habían pasado por alto. Era la sensación que me decía que algo iba muy mal. Pero mantuve mi expresión neutral e incluso logré esbozar una pequeña sonrisa. Lo entiendo perfectamente, Catherine. Estas cosas pasan. El alivio en su rostro era casi cómico. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, por lo que sería una de las últimas veces, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. Empecé a trabajar en Brator Legal recién salido de la escuela secundaria, cuando la empresa era solo una firma de abogados de tamaño mediano con un único almacén. A lo largo de las décadas, la vi crecer hasta convertirse en una de las empresas de servicios legales más grandes del oeste de Estados Unidos, con almacenes en 4 estados donde se guardaba de todo, desde archivos de casos hasta material de oficina. Mi difunto esposo, Thomas, solía bromear diciendo que me importaba más ese almacén que nuestra sala. Y no se equivocaba del todo. Había puesto todo mi corazón y alma en construir algo que funcionara, algo que perdurara. Cada proceso, cada protocolo de seguridad, cada mejora de la eficiencia llevaba mi huella. Las relaciones que había construido a lo largo de los años eran profundas. Jacob Williams, quien comenzó como asociado de piso hace 15 años y ahora manejaba todo el turno de noche, había aprendido todo de mí. Patricia Evans, la especialista en inventario, todavía usaba el sistema de archivo que le había enseñado durante su primera semana hace 8 años. Incluso él. Los empleados más nuevos sabían que, cuando tenían un problema, acudían a Darlene. Pero no se trataba solo de las conexiones personales, sino de los propios sistemas.
El proceso de seguimiento de inventario que desarrollé redujo las pérdidas y los robos en un 30%. Los protocolos de seguridad que implementé no solo previnieron accidentes, sino que también le valieron a la empresa el reconocimiento de la Junta Estatal de Seguridad Ocupacional. El sistema de programación de muelles de carga que desarrollé aumentó la eficiencia en un 25% y redujo los costos de horas extra. Todo esto quedaría ahora en manos de Blake Morrison, un consultor que probablemente nunca había pasado un día completo en un almacén en su vida. Había visto a consultores ir y venir a lo largo de los años. Llegaban con sus presentaciones de PowerPoint y sus palabras de moda, prometiendo revolucionarlo todo. Pasaban unas semanas observando, otras analizando, y luego presentaban sus hallazgos como si hubieran descubierto algo revolucionario. Por lo general, sus recomendaciones eran variaciones de sistemas ya existentes, disfrazadas con terminología moderna y vendidas a la gerencia a precios elevados. Lo irónico era que la mayoría de estos consultores no comprendían realmente los desafíos diarios de las operaciones de almacén. Veían números en hojas de cálculo, no a las personas que los hacían funcionar. Entendían la teoría, no la práctica. Pero lo que Katherine Walsh y el equipo ejecutivo no se dieron cuenta fue que me había estado preparando para este día durante mucho tiempo. No exactamente para este escenario, sino para algo parecido. Aprendí al principio de mi carrera que, en el mundo corporativo estadounidense, la lealtad era una cuestión de sentido único. Las empresas la esperaban de sus empleados, pero rara vez la correspondían en tiempos difíciles. Por eso, hace 15 años, cuando negocié mi última renovación importante de contrato, insistí en ciertas protecciones que nunca le había mencionado a nadie, ni siquiera a Thomas. Protecciones que estaban a punto de adquirir gran relevancia. Cuando llegué a mi oficina, ya podía escuchar la voz de Blake Morrison en el pasillo desde la sala de conferencias, explicando a un grupo de gerentes cómo planeaba optimizar sus paradigmas operativos. A la mañana siguiente tuvo lugar la presentación oficial de Blake Morrison ante el personal del almacén. A sus 34 años, tenía la confianza refinada que solo se lograba tras años explicando a la gente cómo hacer trabajos que él mismo jamás había hecho. Su traje azul marino estaba perfectamente planchado, su cabello peinado profesionalmente y su sonrisa practicada para transmitir la dosis justa de autoridad y cercanía. «Buenos días a todos», comenzó, dirigiéndose al grupo de 20 empleados del almacén reunidos en la sala de descanso. «Soy Blake Morrison de Trenvik Consulting y estoy aquí para ayudarles a modernizar sus operaciones y a modernizar la logística de Brator Legal». Me quedé al fondo de la sala, observando las caras de mis compañeros. Algunos parecían escépticos, otros, resignados. Ya habían visto este espectáculo antes, solo que con actores diferentes. Blake hizo clic en su primera diapositiva de PowerPoint, que mostraba un diseño de almacén genérico con flechas y palabras de moda esparcidas a su alrededor. «Lo que buscamos», dijo, «es una transformación completa de sus procesos actuales. Implementaremos un software de gestión de inventario de vanguardia, optimizaremos la distribución de su planta para lograr la máxima eficiencia y estableceremos nuevas métricas de rendimiento que se ajusten a las mejores prácticas del sector». Jacob Williams levantó la mano. «¿Qué hay de los sistemas que ya usamos? Darlene dedicó años a desarrollar nuestros procesos actuales y han funcionado bastante bien». La sonrisa de Blake nunca vaciló, pero capté un breve destello de irritación en sus ojos. «Ese es precisamente el tipo de pensamiento que debemos superar», respondió con suavidad. «Los veteranos como Darlene no entienden la logística moderna. Sus métodos anticuados te impedían alcanzar tu máximo potencial». La sala quedó en silencio. Varias personas me miraron, esperando alguna reacción. Pero yo solo sonreí y asentí, como si Blake hubiera elogiado mi trabajo en lugar de menospreciar casi 3 décadas. La realidad es que Blake siguió ganando impulso. Lo que funcionaba hace 10 o 20 años simplemente no funciona en el competitivo entorno actual. Necesitamos sistemas dinámicos, análisis en tiempo real y flujos de trabajo adaptables. La antigua forma de hacer las cosas, con sus registros en papel y procesos manuales, es como intentar competir en una carrera de Fórmula 1 con un caballo y una carreta. Más silencio. Patricia Evans parecía querer decir algo, pero capté su mirada y negué levemente con la cabeza. No era el momento ni el lugar para una confrontación.
Blake concluyó su presentación con promesas de mayor eficiencia, reducción de costos y mejores condiciones laborales. Programó reuniones individuales con cada jefe de departamento para evaluar las capacidades actuales e identificar oportunidades de optimización. Tras finalizar la reunión, varios empleados se acercaron a mí en privado. Querían saber qué opinaba de los planes de Blake, si creía en sus promesas y, sobre todo, qué debían hacer. Denle una oportunidad, les dije a cada uno. A veces, los cambios son buenos. Solo recuerden todo lo que han aprendido y no tengan miedo de decir lo que piensan si algo no está bien. Lo que no les dije fue que ya había puesto en marcha ciertas ruedas que Blake Morrison y el equipo ejecutivo de Brator Legal estaban a punto de descubrir que habían estado girando durante 15 años. Mi último día oficial llegó con toda la pompa de un recuento de inventario un martes por la tarde. Sin ceremonias ni discursos, solo un breve apretón de manos de Katherine Walls y un formulario estándar de entrevista de salida para rellenar. Después de 28 años, estaba limpiando los cajones de mi escritorio y guardando los objetos personales que habían hecho de este espacio un segundo hogar. No se me escapó la ironía de que Blake Morrison hubiera programado su primera gran presentación ante el equipo ejecutivo el mismo día que yo salía. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, pude verlo preparando su computadora portátil y organizando sus gráficos con la precisión de un hombre que creía en sus propias exageraciones. Mientras empacaba mis últimas tazas de café, Jacob Williams apareció en mi puerta. «Esto no está bien, Darlene», dijo con la voz cargada de frustración. «Están cometiendo un grave error». «Quizás», respondí, envolviendo mi taza favorita, un regalo del personal del almacén hace 5 Navidades, en papel de seda. «Pero a veces las empresas tienen que aprender las lecciones a las malas». Jacob se acercó, bajando la voz. «¿Hay algo que podamos hacer? Todo el equipo está molesto por esto. Hemos estado hablando y estamos pensando en ir a ver a Katherine Walls en grupo y decirle lo mucho que significas para este lugar». Aprecié la lealtad, pero sabía que solo causaría problemas a las buenas personas que necesitaban sus trabajos. «Jacob, quiero que me escuches atentamente. No causes problemas. No te opongas a los nuevos sistemas que Blake está implementando. Haz tu trabajo, hazlo bien, y deja que los resultados hablen por sí solos». Parecía confundido, como si esperara que yo fomentara la resistencia, o al menos expresara algo de amargura por la situación. Pero hacía tiempo que había aprendido que la mejor venganza suele ser la más paciente. «Confía en mí», añadí, cerrando la caja de objetos personales. «Todo va a salir como debe ser». 1 hora después, me encontré en la inusual situación de asistir a la presentación de mi sustituto ante la gerencia. Katherine Walls me había invitado por cortesía, sugiriendo que mi aportación podría ser valiosa durante el periodo de transición. Sospeché que esperaba que yo respaldara públicamente los planes de Blake, dándoles credibilidad ante el personal que aún respetaba mi experiencia. La sala de conferencias estaba repleta de ejecutivos, jefes de departamento y altos directivos. Blake se había preparado a fondo para este momento, con gráficos detallados, proyecciones financieras y un cronograma completo para implementar los cambios recomendados. «Damas y caballeros», comenzó su presentación con voz elegante y segura, «lo que están a punto de ver es nada menos que una transformación completa de las operaciones de almacén de Brator Legal. No hablamos solo de mejoras graduales, sino de un cambio revolucionario». Su primera diapositiva mostró una comparación entre los costos actuales y los ahorros proyectados con su nuevo sistema. Las cifras fueron impresionantes. Prometían una reducción del 30% en los gastos operativos durante el primer año. «El problema fundamental», continuó Blake, «es que este almacén ha estado operando con sistemas anticuados, diseñados para una época diferente, seguimiento en papel, recuentos de inventario manuales y protocolos de seguridad obsoletos. Estas son las características de una operación que no se ha adaptado a la gestión logística moderna». Me senté en silencio en mi silla, tomando notas en una libretita. Para cualquier observador, parecía que estaba documentando cuidadosamente las recomendaciones de Blake. En realidad, estaba tachando puntos de una lista mental que llevaba 15 años cargando. La presentación de Blake duró casi 1 hora, abarcando desde la implementación de nuevo software hasta la reestructuración del personal.
Propuso eliminar varios puestos que consideraba redundantes, capacitar a los empleados restantes en múltiples sistemas y establecer métricas de rendimiento que incentivaran la excelencia y eliminaran la complacencia. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Varios ejecutivos lo felicitaron por su exhaustivo análisis y su enfoque visionario. Katherine Walsh sonreía radiante como si hubiera descubierto personalmente la próxima revolución logística. Darlene, dijo, volviéndose hacia mí, como alguien que ha sido tan fundamental en las operaciones de nuestro almacén, me encantaría escuchar tu opinión sobre la presentación de Blake. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Blake se recostó en su silla con la expresión satisfecha de quien solo esperaba reconocimiento por su brillantez. Sonreí y me puse de pie, con mi cuaderno en la mano. Blake sin duda ha investigado a fondo, dije. Sus recomendaciones son muy completas. El alivio en la sala era palpable. De hecho, continué, muchas de sus sugerencias son notablemente similares a los sistemas ya documentados en nuestros procedimientos operativos. Es impresionante cómo los principios logísticos modernos se alinean tan estrechamente con las metodologías probadas. La sonrisa de Blake vaciló levemente, como si percibiera algo debajo de mis amables palabras, pero no pudiera identificar qué era. Las semanas posteriores a mi partida transcurrieron tal como lo había predicho. Blake Morrison se sumergió en su proyecto de modernización con el entusiasmo de quien creía estar explorando territorio desconocido. Los informes me llegaban a través de antiguos colegas, que todavía llamaban de vez en cuando para expresar sus frustraciones o pedir consejo. Las primeras víctimas de la revolución de Blake fueron los sistemas de respaldo en papel que mantenía junto con nuestros procesos digitales, ineficiencia redundante, como los llamó durante una reunión de personal. Según Patricia Evans, en una semana había eliminado los registros de seguimiento manuales que nos habían servido de red de seguridad durante más de una década. El segundo cambio fue el software de inventario. Blake reemplazó nuestro sistema actual, que había tardado 3 años en personalizar para adaptarlo a nuestras necesidades específicas, por un paquete genérico que prometía una integración fluida y análisis en tiempo real. La curva de aprendizaje fue pronunciada, y los frecuentes fallos causaron retrasos que repercutieron en toda la operación. Pero el cambio más revelador fue el enfoque de Blake para la programación del personal. Implementó lo que llamó asignación dinámica de recursos, que era básicamente una forma elegante de decir que asignaría a las personas a diferentes departamentos según las proyecciones de carga de trabajo diaria generadas por su nuevo software. Al principio de mi carrera, probé la programación dinámica y aprendí por qué no funcionaba en la práctica. Las operaciones de almacén requerían conocimientos institucionales que no se podían capturar en algoritmos. Jacob Williams sabía exactamente qué clientes tendían a realizar envíos irregulares. Patricia Evans podía detectar el inventario dañado desde el otro lado de la sala. Danny Rodríguez, en recepción, podía predecir retrasos relacionados con el clima con 3 días de antelación, simplemente observando los patrones de envío. Pero el sistema de Blake trataba a todos los trabajadores como unidades intercambiables, y los resultados fueron predecibles, los errores aumentaron, el tiempo de procesamiento se hizo más lento y las quejas de los clientes empezaron a llegar poco a poco. 3 semanas después de mi partida, Jacob Williams me llamó a casa un viernes por la noche. Darlene, no sé qué hacer, dijo con la voz tensa por el estrés. Todo se está desmoronando. El nuevo software falló 2 veces esta semana. Perdimos un envío entero porque nadie sabía leer los códigos de seguimiento modificados, y Blake culpa al personal por la resistencia al cambio. Había estado esperando esta llamada. ¿Cómo te va? Sinceramente, estoy pensando en buscar otro trabajo. La mitad de los compañeros de mi turno dicen lo mismo. Este no es el lugar donde nos apuntamos. Esa era la señal más peligrosa de todas. Era difícil encontrar buenos empleados de almacén y más difícil capacitarlos. Si los cambios de Blake alejaban al personal experimentado, el daño se agravaría exponencialmente. Jacob, necesito que aguantes un poco más, dije. Sé que es difícil, pero créeme cuando te digo que esta situación se resolverá pronto. ¿Qué quieres decir? Concéntrate en hacer tu trabajo lo mejor posible dadas las circunstancias. Documenta cualquier problema que encuentres y asegúrate de seguir todos los protocolos de seguridad. Y Jacob, cuando esto termine,
Creo que la gerencia apreciará mucho más a quienes realmente saben cómo gestionar un almacén. 2 días después, Patricia me llamó con una actualización que confirmó mis peores temores y mis mejores esperanzas simultáneamente. El nuevo software de inventario había calculado mal las cantidades de reordenamiento para 3 clientes importantes, lo que provocó escasez de existencias que obligó